Bienvenidos a nuestro canal, Mundo Actoral TV, en donde encontrarás todo lo relacionado con tus actores y telenovelas favoritas. El capítulo comienza con Leila y Kenan en una escena romántica, donde comparten en una conversación sincera la felicidad que sienten. Ambos se cuestionan qué les depara el futuro después de dar este paso tan importante. Kenan expresa sus emociones mientras Leila lo observa con ternura y amor en su mirada. Por otro lado, Turan y Nevin se encargan de trasladar a Idris, quien resultó herido debido a un disparo accidental. Debido a que Idris es un fugitivo de la justicia, no pueden llevarlo a un hospital y deciden brindarle atención médica en su propio hogar. En cuanto a Nuket, la propietaria del canal de noticias, muestra una gran ira y sensación de traición ante la renuncia de Kenan. Le exige a Murat que lo localice y lo convenza de regresar al trabajo. Nuket dirige sus frustraciones y culpas hacia Leila, considerándola responsable de la decisión que ha tomado Kenan. En el transcurso de los acontecimientos, Turan y Nevin llegan a casa con Idris, quien se encuentra en una situación delicada debido a la herida que sufrió. Ante la urgencia, contactan a un médico recomendado por Idris. Afortunadamente, se determina que la bala no causó daño grave y Idris está fuera de peligro. En un sorpresivo giro de los acontecimientos, una joven llamada Elif se ve perseguida por una banda de hombres armados en plena noche. Llena de temor, la chica logra ocultarse en la oscuridad y finalmente logra escapar de sus perseguidores. Al amanecer, Idris despierta en buen estado tras su cercano encuentro con la herida de bala. Turan advierte a Nevin sobre la conveniencia de que Idris no permanezca en la casa, pero Nevin sugiere que debido a su estado, no es adecuado que se vaya todavía. Durante su conversación, Nevin revela a Turan la razón detrás de la renuncia de Kenan, su amor hacia una chica llamada Leila, quien resulta ser la fiscal del caso. Consciente de la enfermedad de Kenan y de la peligrosidad de Dogan, Nevin le expresa a Turan la importancia de mantener a Leila lejos de Kenan. Turan trata de tranquilizarla y le asegura que abordará el tema con Leila. Antes de partir hacia su trabajo, Turan le advierte a Nevin que no permita que Idris se acerque a la ventana, ya que podría ser visto, y que no abra la puerta a nadie sin precaución. En otra escena, Murat y Yasmin han pasado toda la noche esperando a Leila y Kenan. Por fin, en la mañana aparecen juntos. Después de saludarse, Murat le pide a Kenan hablar sobre la decisión que ha tomado y le advierte sobre las implicaciones de su renuncia, incluido el caos que se ha desatado en el canal y la repercusión que ha tenido en todo el país. Murat lo tilda de irresponsable y le aconseja que hable con Nuket, advirtiéndole que si no lo hace, ella no lo dejará en paz. A pesar de las advertencias, Kenan mantiene su firmeza en su decisión, pero decide reunirse con su ex jefa. Por otro lado, Leila, con una expresión de felicidad en su rostro, le confiesa a Yasmin que ha tenido la mejor noche de su vida. En otra escena del capítulo, Ekrem y Sainde, llenos de preocupación e intriga por descubrir quién lo persigue, toman la decisión de visitar una relojería, con el propósito de averiguar la identidad del propietario del reloj encontrado por Ekrem. Conscientes del valor del objeto, se percatan de que debe pertenecer a alguien de una familia adinerada. El propietario del establecimiento se compromete a proporcionarles información al respecto, pero solicita un tiempo para recopilar los datos necesarios. En la mañana, Leila se dirige al juzgado y en ese instante es abordada por la joven que huía la noche anterior. La chica, visiblemente desesperada, le suplica ayuda y en un tono temeroso, le revela que está escapando de los hombres responsables del incendio en el orfanato. Sorprendida por esta revelación, Leila lleva a la joven a su oficina y la coloca bajo vigilancia antes de dirigirse a hablar con su jefe, Turan. En otra escena, Kenan y Murat acuden a Nuket para discutir la situación. Kenan explica la razón por la que decidió renunciar a su trabajo y reitera que su decisión es irrevocable. Nuket le recuerda a Kenan que tiene un contrato con obligaciones que debe cumplir. A pesar de sus intentos por presionarlo de diferentes formas, Nuket no logra su objetivo, y recurre al chantaje con unas imágenes íntimas que posee, y en un tono amenazador, le exige que regrese al canal. Sin embargo, Kenan mantiene firme su postura y condena el comportamiento vergonzoso de Nuket. Más adelante, Leila se reúne con su jefe, Turan, y le informa sobre la joven que ha acudido a ella en busca de ayuda. Durante la conversación, Turan sorprendentemente le pregunta sobre su implicación en la renuncia de Kenan, a lo que Leila responde honestamente admitiendo su influencia significativa. Turan intenta convencerla de que su relación con Kenan no es conveniente, aunque no muestra una posición contraria.
Sin embargo, consciente de los peligros asociados a la enfermedad de Kenan, busca alejar a Leila de él por su propio bienestar. Una vez en la oficina, la joven, visiblemente alterada y llena de miedo, relata a Leila los horrores que ha experimentado y le suplica que la ayude. Confiesa haber escapado de una peligrosa organización criminal y revela la magnitud de sus atrocidades. Leila se sorprende ante estas revelaciones impactantes y asegura que la protegerá. En otra escena del capítulo, Tahir se dirige a su amigo sospechoso, quien le informa sobre los últimos cambios dentro de la organización y le revela que hay una tarea que debe llevar a cabo como muestra de agradecimiento. El trabajo implica localizar a una joven desaparecida. De manera engañosa, le proporciona a Tahir información falsa sobre la identidad de la joven y le muestra una fotografía. Para sorpresa de todos, la chica en la foto resulta ser la misma joven a la que la fiscal está protegiendo. Leila contacta a Kenan y le informa sobre la aparición de la joven. En una escena posterior, Nevin e Idris mantienen una conversación acerca de Dogan. Idris confiesa los asesinatos cometidos por este, aunque intenta justificar sus acciones aludiendo a la difícil experiencia que Dogan vivió en el orfanato, presenciando la muerte de numerosos niños durante el incendio. Esta revelación deja a Nevin sorprendida, pues desconocía por completo estos detalles. En un instante de reflexión, Nevin se da cuenta de que Kenan, sin saberlo, está investigando su propio pasado. Leila y Kenan llevan a Elif hasta la casa de este, quien le garantiza su protección y le comunica que puede quedarse allí. Leila expresa su gratitud a Kenan por el sacrificio que está haciendo y él le reitera su decisión de acompañarla en todo momento. Leila se ve en la necesidad de marcharse y, tras despedirse, deja a la joven bajo la responsabilidad de Kenan. Este se muestra sumamente interesado por la información que Elif puede ofrecer y comienzan una conversación al respecto. Durante la misma, la joven relata las terribles situaciones a las que fue sometida, al igual que otras chicas. A medida que escucha las impactantes revelaciones, emerge la personalidad de Dogan. En un momento determinado, Elif menciona a un hombre poderoso al que todos en su cautiverio trataban como un dios. Kenan intenta indagar más al respecto, pero la joven no tiene más información. Sin embargo, si le proporciona detalles sobre el médico encargado de las cirugías forzadas que las chicas tienen que sufrir, el cual forma parte de la organización criminal. Elif, en un estado de pánico y temor, confiesa sus miedos y preocupaciones acerca de su seguridad. Dogan la abraza y le brinda garantías de protección para tranquilizarla. Posteriormente, enfadado por las revelaciones impactantes de Elif, abandona la casa. Acto seguido, se dirige a un hospital donde se está llevando a cabo una operación en una joven. Allí irrumpe de manera violenta y toma medidas enérgicas contra los delincuentes, incluyendo al cruel doctor. Más tarde, Dogan pasa a visitar a sus padres. Turan, al abrir la puerta, se da cuenta de inmediato de que la persona frente a él no es Kenan. Turan lo reconoce y lo llama por su nombre. Al entrar a la casa, Dogan se encuentra con la inesperada presencia de Idris acompañando a sus padres. En otro momento, Ekrem decide hacer una visita a Leila y, durante su conversación, ella le habla sobre la joven Elif y las revelaciones impactantes que ha hecho. Ekrem muestra gran interés y comienza a hacer preguntas para profundizar en el tema. A Leila le resulta sospechoso el interés de su padre por la situación y el hecho de que le haga siempre las mismas preguntas y le expresa sus inquietudes. Ekrem trata de calmar la situación y se justifica diciendo que teme por la seguridad y bienestar de su amada hija. En una escena posterior del capítulo, Turan intenta mostrar afecto hacia Dogan, pero este rechaza su actitud paternal y, de manera alterada, los insulta y les reprocha por intentar borrar su identidad. A pesar de los intentos de Idris por calmarlo, Dogan acusa a sus padres de haber causado la muerte de un niño para criar a otro, haciendo referencia explícita a Dogan y Kenan. En consecuencia, Dogan toma la decisión de marcharse. Después de los acontecimientos ocurridos en el hospital, Refik se acerca al lugar y se encuentra con la situación creada por Dogan. Informa a Leila sobre lo que ha encontrado y se cuestiona quién podría haber sido responsable de tal incidente. En un giro inesperado, Kenan decide informar al país y a sus seguidores sobre los avances y el rumbo que ha tomado la investigación. Durante una transmisión en vivo, proporciona detalles sobre una organización criminal responsable del incendio del orfanato y dedicada al abuso de mujeres jóvenes. Mientras la transmisión tiene lugar, Nekati muestra su enfado por las revelaciones que hace Kenan y ordena a uno de sus secuaces que lo intimen, para que no se meta más en el asunto.
En otro momento relevante de la trama, Nuket contacta a Kenan para instarlo a reflexionar y regresar a su canal. Sin embargo, Kenan se mantiene firme en su postura y le reafirma su decisión. Nuket, visiblemente enfadada, no acepta esta respuesta y decide poner en marcha el plan que había estado planeando. Realiza una llamada y ordena la implementación de una acción deshonesta. Pocos minutos después, Leila, quien se encuentra compartiendo un momento tranquilo con Kenan, de repente observa en su celular las noticias y queda asombrada por las imágenes que se han publicado. La noticia se vuelve viral rápidamente y los periodistas acuden a su residencia para obtener más detalles sobre estos acontecimientos. Kenan se presenta ante ellos y confirma lo que ya es una realidad. Con una expresión de decepción e ironía, aprovecha la oportunidad para agradecer a su ex jefa por revelar públicamente su relación. En otro momento del capítulo, el propietario de la relojería se pone en contacto con Ekrem para informarle que ha localizado al dueño del reloj. Sin embargo, le explica que por cuestiones de seguridad no puede revelar su nombre por teléfono, sino que debe reunirse en persona. Ekrem, mostrando un gran interés, decide acudir a la cita esa misma noche. Después de responder a las preguntas de los periodistas, Kenan regresa a donde está Leila y le comunica que ha confirmado la veracidad de la noticia. Se despiden y Leila se marcha. Pocos minutos después, el propietario de la relojería llama a Kenan para informarle que alguien ha encontrado su reloj. Kenan acuerda encontrarse con él para recogerlo. Sin embargo, en un momento de transición, Dogan aparece y se da cuenta de la delicada situación. Consciente de que será descubierto, decide actuar rápidamente y abandona la casa. Luego, se comunica con Idris para informarle lo sucedido. Por otro lado, Ekrem conduce hasta la relojería. Al llegar, el propietario del establecimiento le revela la identidad del propietario del reloj. Al enterarse de que se trata de Kenan, Ekrem se queda pensativo y comienza a hacer conexiones entre diversas situaciones. Después de recibir esta información, sale del lugar y se dirige a su automóvil. Dogan, que lo estaba vigilando, lo amenaza con un cuchillo y lo obliga a seguir sus instrucciones. En la escena posterior, Leila dirige su mirada hacia la casa de Kenan y nota su ausencia. Intrigada, se pregunta a dónde habrá ido. Dogan lleva a Ekrem a un local apartado. Dentro del sitio, Ekrem se muestra confundido y desconcertado por la actitud de Kenan, quien le informa que en realidad no es quien él creía y que Kenan es solo una fachada. Durante unos minutos, Dogan lo reprende por sus acciones del pasado. A pesar de sus intentos de justificarse, Ekrem se lamenta sin éxito. Dogan le deja un claro mensaje, asegurándole que encontrará a todos los responsables y responderán por sus acciones. Ekrem, desesperado, suplica por su vida y hace un ferviente llamado a la compasión de Dogan, mencionando su relación con Leila. Trata de persuadirlo y resalta los aspectos positivos de su vínculo. La información tocada moviliza a Dogan, quien entra en un estado de transición fluctuante, pero intenta resistirlo. Sin embargo, Ekrem aprovecha esta extraña situación para sorprender a Dogan, propinándole un golpe contundente e intentando acabar con su vida. En medio de un forcejeo, Dogan se defiende, y desafortunadamente, Ekrem resulta mortalmente herido. Al percatarse de lo ocurrido, Dogan se alarma y decide huir del lugar. En una escena posterior, un individuo que transita por un lugar oscuro, se detiene al percatarse de la presencia de un oso de peluche en el camino. Desciende de su vehículo y descubre a una persona tendida en el suelo, observando que está sin vida. Actuando de forma diligente, informa rápidamente a las autoridades policiales. A la mañana siguiente, Turan se dirige preocupado a la casa de Kenan para averiguar si se encuentra allí. Nevin le advierte que tenga cuidado, ya que es probable que se encuentre a Dogan. Al entrar a la residencia, encuentra a Kenan tendido en el suelo, vestido de manera extraña y con la apariencia sucia. Al despertarlo, le pregunta sobre su estado y qué ha estado haciendo. Kenan, confundido por su aspecto y situación, se sorprende ante la pregunta de Turan. En esa misma mañana, los oficiales de policía llegan al lugar donde fue encontrada la víctima. Refik se dirige hacia la ubicación exacta y, al identificar a la persona, su reacción es sorpresiva al percatarse de que se trata del padre de Leila. Su semblante refleja angustia, evidenciando la complejidad y dificultad de la situación. Inmediatamente, Refik informa al fiscal Turan acerca del incidente. Turan le pide a Kenan que lo acompañe al lugar. Estando consciente de lo delicado que será para Leila asimilar lo sucedido.
Acto seguido, Leila establece comunicación con Refik y le pregunta dónde está, este le informa acerca del homicidio perpetrado. Sin embargo, considerando la delicadeza de la situación, le sugiere que evite acudir al lugar. A pesar de ello, la fiscal decide acudir. Ante esta determinación, Refik insiste en que no vaya sola. Leila llega al lugar y Refik intenta persuadirla de que evite dirigirse hacia donde se encuentra la víctima, sin embargo, ella sospecha que se le oculta algo y se inquieta por la posibilidad de que se trate de alguien conocido. Llena de desesperación, logra acceder al sitio donde se encuentra su padre. Kenan llega rápidamente y trata de sostenerla, intentando alejarla del lugar, pero ella se resiste y le pregunta qué está haciendo allí. En un instante logra llegar al lugar y ver que el cuerpo sin vida era el de su padre. En un momento muy dramático y triste, queda atónita y sin palabras al ver el cuerpo de su padre en el suelo, y en un arrebato de dolor, explota en llanto. Abatida y desconsolada, se resiste a abandonar a su padre. Kenan consigue sacarla del lugar y trata de consolarla. Sin embargo, Leila está profundamente afectada y llora incontrolablemente. El dolor se vuelve insoportable y finalmente se desmaya en los brazos de Kenan. Inmediatamente, se realizan esfuerzos para reanimarla y asegurar su bienestar. Turan, sintiendo una gran preocupación, analiza minuciosamente el entorno, temiendo que Dogan pueda estar involucrado. Desafortunadamente, descubre la presencia de un oso de peluche que lo lleva a la dolorosa verdad: su propio hijo ha sido el responsable del crimen. Su rostro refleja la complejidad y dificultad de la situación que enfrenta en este momento. Y así termina este capítulo, dejándonos a todos con el corazón roto al ver el dolor de Leila. Nos gustaría que nos dejaras en los comentarios, ¿qué crees que pasará cuando Leila descubra la verdad? Y si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.